Comenzamos en la página 48. Si alguien los pone, repasamos un poco lo de la clase anterior para motivar lo que sigue y vamos adelante. A ver si aparecen los apuntes. Ahí lo busco. Dale. Página 48. Y dice ahí, transformada de Fourier con ventana. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí estamos. Bueno, ahí vamos a empezar hoy. Entonces, miremos un poco lo que dijimos la vez anterior para motivar esto que viene ahora. La vez pasada habíamos hablado de la transformada de Gabor, que es una transformada de Fourier, con una ventana muy particular, que ahora trataremos de generalizar para ver qué pasa. La transformada de Gabor tenía en cuenta los inconvenientes de Fourier y decía, bueno, para corregir algo tanto tiempo después, la transformada de Fourier nos daba el puente entre el mundo del tiempo y el mundo de la frecuencia para seguir adelante con el análisis de señales, que aparecía mucho tiempo después y con otras herramientas que ahora son computacionales para calcular, había que hacer algún cambio. A Gabor se le ocurrió sobre Fourier poner una ventana para mirar algo a través de esa ventana y desplazar la ventana en el tiempo para ver qué iba pasando con todas esas cosas mirada por esa ventana. ¿Qué ventana propuso Gabor? La función gaussiana. Una razón muy piola, que era que como tenemos una cosa en tiempo y también en frecuencia, la gaussiana, si pongo una gaussiana en el tiempo y hago la transformada de Fourier para posar la frecuencia, también es una función gaussiana. Entonces teníamos el mismo tipo de ventana en tiempo y en frecuencia, lo cual nos permitía ver algo en un plano que poníamos el eje del tiempo como abscisas, el eje de frecuencia como ordenadas y ver en una ventana en ese plano, en tiempo-frecuencia. Armamos todo con la gaussiana, hicimos todos los cálculos y descubrimos que la ventana que aparecía en el plano tiempo-frecuencia era fija. Una vez que doy el tamaño de la gaussiana, que era dado por el alfa que habíamos escrito la vez pasada, quedaba determinada la ventana y no había manera de salir de eso. Y la ventana era fija, era una forma fija de la ventana. Era un rectángulo que quedaba fijo, lo podíamos desplazar por todo el plano tiempo-frecuencia, pero la forma de la ventana no cambiaba. Y el área de esa ventana, basada en gaussianas, era 2. Hiciéramos lo que hiciéramos con la gaussiana, el área era 2. Entonces se planteaba un problema fundamental en esto del análisis de frecuencias más actual. ¿Cuál era el problema ese? Si yo quiero determinar altas frecuencias, tengo que tener una ventana angosta en el tiempo para fijar dónde están las altas frecuencias. Pero entonces pierdo de ver las bajas frecuencias que quedan fuera de ese intervalo en que estoy fijando yo la ventana en el tiempo. Entonces, la cuestión es determinar la localización de las altas frecuencias y no perder de vista las bajas frecuencias. Y así como estamos planteando todo ahora, desaparece esto. La ventana la puedo mover en el plano tiempo-frecuencia, pero su forma es fija y el área es 2. Una vez que determino el alfa de la función gaussiana, el área está determinada, la forma de la ventana está determinada,
El área es 2 siempre y la forma de la ventana está determinada y no puedo salirme de eso. ¿Cuál es el problema que planteamos de aquí en más? Una ventana, habíamos dicho eso la vez pasada, adaptativa, o sea, si yo quiero localizar alta frecuencia, si yo quiero localizar altas frecuencias, la ventana tiene que ser angosta en el tiempo para localizarlas. Pero si yo quiero ver las bajas frecuencias, la ventana tiene que ser ancha en el tiempo para verlas. Y eso no se da. Entonces lo de Gabor avanzó algo, puso una ventana, pero tiene esa forma y no tiene esta adaptabilidad que estamos anunciando ahora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera cosa que podemos cambiar acá? Bueno, decirle a Gabor, va, está bien lo de la ventana gaussiana, porque es gaussiana tanto en tiempo como en frecuencia y me la rebusco para seguir adelante. Pero tengo estos inconvenientes. ¿Cuál es la primera idea que a uno se le ocurre? Cambiar la ventana, a ver qué pasa. Entonces pasamos a esto que vamos a tratar hoy, que es la transformada de Fourier con ventanas, de las cuales, transformada de Fourier con ventanas, el caso de Gabor es un caso particular, con ventana gaussiana. Ahora eliminemos eso de la gaussiana, veamos qué podemos poner como ventana y a ver qué pasa con ese cambio. ¿Qué funciones? Bueno, ahora empezamos entonces con esto de la página 48 que decía ahí arriba, transformada de Fourier con ventana. La primera pregunta es ahí, ¿qué funciones podemos tomar como ventana para sustituir a la gaussiana que puso Gabor? ¿Qué funciones podemos tomar? Bueno, para que hablemos de ventana, lo que tenemos que recuperar es que esa ventana que llamaremos W de t, una función de cuadrado integrable, como siempre, W de t llamamos a esa ventana, y a esa ventana le tenemos que asociar, para seguir hablando de lo mismo que antes, dos números que la caracterizan, por similitud a lo de gaussiana. En gaussiana uno habla de valor medio y entiende qué es, desviación estándar y entiende qué es. Acá ponemos una función W de t y tenemos que definir dos números semejantes a esos para poder seguir con la misma idea y con los mismos cálculos que estuvimos haciendo antes. Entonces necesitamos valor medio y desviación estándar. ¿Qué hacemos? Definimos como momento de primer orden y de segundo orden. Entonces introducimos estas definiciones que están ahí. M de W, de la ventana W, el valor medio de eso, se define como 1 sobre la norma 2 al cuadrado de esa función W que es ventana y, como todo momento de primer orden, integral de t por el módulo de W de t al cuadrado. Ese es el valor medio. La desviación estándar la llamaremos igual delta de W, como la definimos, como 1 sobre la norma 2 de W por la raíz cuadrada de qué cosa? De la integral, momento segundo orden es este, ¿no? La integral de t menos el valor medio al cuadrado por el módulo de W de t al cuadrado. Bueno, esas son dos definiciones que reemplazan con naturalidad a lo que hablábamos de las gaussianas. Acá vamos a abreviar un poco todo esto que sigue, para no hacer tantas demostraciones. Igual el que quiere, como saben, y les dije siempre, está anotar renglón por renglón ahí, no hace falta dar tanto detalle. Lo que acá debemos decir, bueno, la función tiene que ser, la función W, tiene que ser tanto que eso, las dos integrales que están escritas de valor medio y de desviación estándar existan. Bueno, al dorso de la página hay un lema. Hay un lema que dice que si T, ahí está el lema, vamos a dejar de lado todas las
cálculos, eso que está arriba, vamos a suponer esto directamente. Para que existan esas dos cosas, que son el valor medio y la desviación estándar, lo que tenemos que pedir a la función w de t es que t por w de t sean de cuadrado integrable. Hay que ver entonces en frecuencia. En Gabor se daba bien porque era la misma función gaussiana. Acá tenemos que pedir que si transformamos W por la transformada, omega, por la transformada de Fourier de W de omega, también esté en L2. Desde aquí en más, no vamos a demostrar esto, ahí está, pero vamos a abreviar un poco la cosa. Desde aquí en más, cada vez que hablemos de ventana, en el tiempo t por w de t está en L2 y omega por la transformada de w de omega también está en L2. Eso asegura que los dos momentos, eso de primer y segundo orden, valor medio y desviación estándar, existan tanto en la ventana en tiempo como en la ventana en frecuencia. Profe, Sí, sí. ¿cuál era la otra? Los... pasa que me escucho. No, te escucho. ¿Cuáles serían los dos productos, eso que acaba de decir? T por W de T es de energía finita, de L2. Eso en el tiempo. Y en las frecuencias es omega por la transformada de W de omega, también está en L2. Eso asegura que existen las dos integrales en el tiempo y en frecuencia que dicen, bueno, esto es el valor medio y esto es la desviación estándar y podemos hablar de ventana, tanto en tiempo como en frecuencia. De aquí en más, esas dos hipótesis, T por W de T en L2 y omega por la transformada de W en L2, vamos a suponer que son ciertas y entonces podemos hablar de ventana en tiempo y ventana en frecuencia y hablar de valor medio y de desviación estándar en un campo tiempo y en otro frecuencia. Lo que está ahí, dejen en lo que sigue, no importa. Pasemos a la página 49. No, abandonen, para hacer más breve la cosa y no andar con tanta vuelta, ir a lo que nos interesa fundamentalmente. En la página 49 hay una definición. Una definición por ahí andan, ahí está. Dadas las hipótesis que dimos de W, las que acabo de decir recién y repetir, podemos definir la transformada de Fourier con ventanas, con la ventana W. ¿Cómo se define? Bueno, igual que venimos haciendo hasta ahora. F cursiva, que es la transformada de Fourier, basada en la ventana W centrada en B de F, entonces la variable es omega, es, por definición, como dice allí, la integral de a la menos i omega t por F de t, pero la ventana ahora es W de t menos B, centrada en B y conjugada, como hacemos siempre, la definición de transformada. Bueno, en el caso de Gabor no había complejo ahí en W, era la gaussiana, pero esto ven ustedes que es la repetición de la transformada de Gabor con una ventana cualquiera W centrada en B. Lo que sigue es lo que hacemos siempre, o sea, no hay nada buena, nada cosa rara en pensar esto, sino que es usarla para hablar de la ventana en tiempo y en frecuencia, usar la igualdad de Parseval
como hicimos antes, como hicimos todo el tiempo que estamos con esto. Bueno. Entonces, si miramos la transformada Fourier con ventanas, la definición, estamos ahí andamos. Entonces, tratemos de escribir las cosas como producto interno, como hacemos todo el tiempo, como hicimos la clase pasada con Gabor, para escribir, para usar la transformada, la igualdad de Parseval. Bueno, observemos, dice ahí, que si llamamos W mayúscula de B omega, de la variable sub B omega, de la variable t, si llamamos eso a la exponencial E a la I omega t por la función ventana W de t menos B, vean que en cambio no está la exponencial negativa ni el conjugado de la W porque va a aparecer de abajo cuando definamos lo del producto interno como hicimos siempre. Así podemos escribir la transformada de Fourier con ventana W centrada en B de F como el producto interno de F por W mayúscula de B omega, porque es la integral esa que está escrita ahí, y como pongo el conjugado, entonces aparece la exponencial negativa y el conjugado en la ventana, como dice la definición de la transformada de Fourier que está arriba. Bueno, tenemos eso, que ya sabemos cuál es la información a que da lo que vemos a través de esa ventana. ¿Y qué vemos? El intervalo que es el valor medio de W más B, ahí está centrada, menos la desviación estándar, que es delta de W, y de la otra punta del intervalo, el mismo valor MW más B, y ahora más W, delta de W. No cambia nada respecto al anterior. Dimos la ventana y aparece que la información está metida en el tiempo en ese intervalo que tenemos allí. Bueno, como hicimos antes y seguiremos haciendo hoy, como hicimos antes con Gabor y seguimos con esta, la misma, estamos repitiendo lo de Gabor, pero con una ventana más general que es W. Como también podemos hablar de centro y de ancho en la ventana W transformada Fourier de omega, y queremos usar otra vez como hicimos antes, les dije, no hay ninguna idea nueva, estamos repitiendo lo mismo, la igualdad de Parseval, necesitamos calcular la transformada de Fourier de W de B centrada en B, de la variable omega, de omega centrada en omega del tiempo, calculamos otra vez. Esto es lo mismo que hicimos la vez pasada con lo de Gabor. La transformada de Fourier, entonces como omega ya está usada acá como parámetro, la transformada de Fourier de esto no, lo mismo que hicimos la vez pasada, tiene como variable eta tal como hicimos la vez pasada. Hacemos el cálculo de esa integral, que es la transformada de Fourier de E a la I omega t por W de t menos B, como está subrayado ahí, hacemos la cuenta, la integral, el cambio de variables, todo esto es la copia de lo que hicimos la vez pasada y aparece lo que está ahí. Finalmente eso es E a la menos I eta menos omega B por W sombrero de eta menos omega. Acá está anotado para que quede claro, no hace falta, es lo mismo que la vez pasada, lo mismo que decimos hoy. Omega es parámetro y eta es la variable de frecuencia, así como estamos haciendo acá. Profe, una pregunta. Dale. ¿Por qué era que el producto interno nos daba como localización? No te entiendo. Porque el producto interno te da, es una manera de escribir la transformada como producto interno para usar después sobre ese producto interno la igualdad de Parseval. Fue escrita como producto interno la transformada
Ah, ok, tenés entiendo. Porque como que hay habíamos dos escrito pi. que da información local de la función. Eso. Y ahora vamos a ir a eso que vos decís, porque ahora vamos a usar la transformada, la igualdad de Parseval. Claro, ¿Aceptada esa? gracias. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces, calculamos ahí la última, lo que está escrito ahí, anoté ahí para que quede claro una vez más, omega es parámetro y eta es la variable de frecuencia. Entonces, la B mayúscula sub B omega de eta, si definimos esta B mayúscula como la transformada de W con 1 sobre 2pi, porque acuérdense que en la igualdad de Parseval hay 1 sobre 2pi, que lo metemos acá, con el cálculo anterior, ¿qué es eso? E a la I B omega sobre 2pi por lo que calculamos recién, que es lo último que se escribió en la fórmula anterior. E a la menos I B eta por la transformada de Fourier de eta menos omega. Entonces acá aparece una ventana también en frecuencia. ¿Dónde está el centro? En M sub B sombrero más W. ¿Y cuál es el ancho? Delta de W sombrero. Repetimos todo lo mismo. Fíjense que estamos haciendo siempre lo mismo. Ahora ponemos Parseval. Entonces, la transformada, ¿qué era? El producto interno de F por W mayúscula de B omega. Usando la igualdad de Parseval, ya pusimos arriba el 1 sobre 2pi, es el producto interno de la transformada de F por la transformada con el 1 2pi metido de W mayúscula que llamamos B. Profe, ¿Sí? ¿por qué cuando hiciste ahí la transformada de la ventana te queda un delta de no el ancho 2 delta W? No. Claro, el ancho es 2, tenés razón. Yo puse ancho ahí de delta W, pero es la desviación estándar. Sacá la palabra ancho, tenés razón. En vez de ancho pone desviación estándar delta de W sombrero. El ancho es 2 veces eso. ¿Está bien? ¿Eso es lo que preguntabas? Sí, Bueno, gracias. seguimos. Ahí usamos lo de Gabor. Y bueno, no va cambiando nada lo de Parseval, digo, la igualdad de Parseval. No va cambiando nada, como dice allí, de lo que hicimos con Gabor. De manera que, ¿qué le pasa en frecuencia? En espectro, como decimos cuando hablamos de frecuencia. ¿La ventana cuál es? M sub W sombrero más B menos, eso es lo que vos recién me preguntabas, no es el ancho. Para atrás va delta de W y para adelante más delta W. El ancho es, como decía vos recién, no el delta, sino 2 veces. Del valor medio, un delta para atrás, del valor medio más delta para adelante. Y en frecuencia, y en el tiempo. Y en frecuencia, ¿ahora qué nos queda? El valor medio, que es M sub W sombrero más omega, menos delta de W sombrero y para adelante más delta de W sombrero. Pero como decíamos recién, ¿el área cuánto es? Bueno, el ancho es 2 veces el delta W, eso en tiempo, por 2 veces delta de W sombrero, eso en frecuencia, y me da 4 veces delta de W más por delta de W sombrero. ¿En qué estamos? En lo mismo. Cambiamos la ventana, pero una vez que la fijo, la ventana temporal, la ventana esa, el área de la ventana, es fijo. Una vez que doy la ventana, tengo un ancho en tiempo, un ancho en frecuencia, lo multiplico por 4, lo puedo mover a ese ancho por donde quiera, pero no cambia nada respecto al problema que teníamos,
que es que está fijo. O sea, si me vuelvo a eso de localizar altas frecuencias y no perder baja frecuencia, estoy en el mismo problema de antes. No cambia nada respecto a lo de Gabor, sino que es cualquier otra ventana que consideremos ventana con las hipótesis que dijimos, mantiene el mismo tema. La ventana está fija. Bueno, acá podemos abreviar también, hay cosas que las voy eliminando. Hacemos al dorso de la página 50, todo lo demás no hagamos caso de ello, pues no lo vamos a usar, y para abreviar un poco vamos dejando de lado. Como saben, el final va a considerar, cuando tomemos el examen final, vamos a considerar que las prácticas ya están hechas y ya las aprobaron, y el final va a tratar sobre esto, sobre la teoría. Lo que les digo es que las cosas que voy abandonando, por suerte para ustedes, van acortando un poco el asunto. Pasamos entonces a la página 50. Ahí dice estrellita y bueno, analicemos, ahí está bien, el problema del área. Porque estamos tratando de localizar mejor las frecuencias, el tiempo. Para gaussianas, como dice ahí, el área era 2. Y ahora tenemos la cuenta que armamos recién. Pero si yo quiero tratar de hacer algo, ¿puedo cambiar eso? El área es 2 para las gaussianas. ¿Se puede hacer más chica, por ejemplo, y localizar mejor las cosas? Entonces aparece este teorema que está ahí. Es un teorema de incerteza en análisis de señales, que es como el teorema de incerteza que existe también en la física. Acá lo vamos a expresar para lo que nos interesa a nosotros. Entonces, en ese teorema que llamamos de incerteza, decimos, bueno, las condiciones están dadas para que se dé que sea ventana, que son las que dijimos antes. Ahí hay una observación que vamos a saltear, digamos. La tesis del teorema este es que la desviación estándar delta de la ventana W por la desviación estándar delta de la ventana W sombrero en frecuencia es mayor o igual que un medio. Eso vamos a mostrar. Fíjense que si pongo el ancho, tengo que poner 2 delta, y 2 delta queda 4, y el otro lado queda 4 sobre 2, 2, que es lo que teníamos conocido de antes con la gaussiana. Y acá justamente vamos a demostrar que además de esa desigualdad, la igualdad es válida cuando la ventana W es una gaussiana, que era lo de Gabor. La ventana, el igual de esa expresión es válida cuando W es como una ventana. Recuerden las letras anteriores, G alfa de T menos B, podemos multiplicar, que no hace nada para esto, una exponencial compleja por una constante. La cuestión es que que la igualdad es válida cuando la ventana es gaussiana. Profe, ahí está E elevado a la I al T. ¿Cómo? E a la que está elevado. Ah, cierto, tenés razón que es E a la I a T. Y abajo dice, alfa la gaussiana es mayor que 0 y las constantes A y B son reales. ¿A eso te referías? E a la I a y E a la I a T. O sea, cualquier variable real. Sí, si no parece que decía alfa, ¿no? Alfa es la variable de la gaussiana. Nada que ver. E a la I a T. Bueno, vamos a demostrar eso. Previo hay un lema que está escrito en la página 51.
En la página 51, el lema ese que está marcado ahí ahora es una función diferenciable, tal que lo que dice abajo, 1 más módulo de t por esa función f es de cuadrado integrable y la derivada también es de cuadrado integrable. Entonces, esto es un lema previo a la demostración de lo que queremos. Entonces, el módulo al cuadrado de la parte real de la integral de t por f por el módulo, por el conjugado de f derivado. Acá la derivada respecto al tiempo es un punto sobre la f, ¿no? Como ya usamos varias veces. Es menor o igual que la integral de t por f al cuadrado por la integral del módulo de la derivada de f al cuadrado. Y la igualdad es válida si y solo si f de t es una gaussiana. Fíjense que ahí hay una demostración larga que dura, está escrita ahí en una página. Y después me di cuenta que una demostración más corta, que por supuesto usaremos, que dice ahí más corto. O sea, en vez de leer todo lo que sigue, el más corto es lo que debemos ver aquí. Más corto dice, módulo de la parte real de la integral de una función f1 por conjugado de otra f2 es menor o igual, como es la parte real, el módulo de la parte real es menor o igual que el módulo de todo, o sea, la integral de f1 por f2 conjugado. Igual, ¿eso qué es? El módulo, en vez de escribir la integral de f1 por f2 conjugado, pongo el producto interno de f1 por f2, que es la integral esa como usamos siempre. Y eso es menor o igual que la norma 2 de f1 por la norma 2 de f2. Eviten toda la demostración porque esta es la más corta y pasemos directamente para seguir con el tema de la demostración. Ahí está la demostración de la desigualdad y pasemos a la página 52 que dice estrella por ahí. Abreviamos todo eso, ahí vamos bien. Superen todo eso porque después la que está hecha ahí más corta, es igual, vale, y nos evita hacer todo el cuenterio que está en la página esa. Seguimos con estrella. ¿Qué falta completar para la demostración? Que para el igual, la cosa gaussiana, etc. Entonces, ¿qué llamamos? ¿Una función cuál es? X que esté por f de t. Miremos arriba lo que es. Y la otra función y es la derivada de f, que está escrita también en la parte anterior. Entonces, la igualdad, ¿qué falta decir algo sobre la igualdad y la gaussianidad que trae esa igualdad? Entonces, si vale la igualdad, ponemos parte real del producto interno de x por y, que es la integral que está ahí, al cuadrado, es igual a la norma al cuadrado de x por la norma al cuadrado de y. Esa es la igualdad. ¿Y ahora qué viene? La igualdad de Schwarz, que el producto de las normas es mayor o igual al módulo al cuadrado del producto interno de x por y. ¿Pero qué es el módulo al cuadrado de ese producto interno? Es la parte real del producto interno al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Ese es el módulo. Pero ¿qué pasa? De un lado tengo la parte real y del otro lado al cuadrado. La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces tengo lo mismo de un lado y del otro lado esto que la suma. No hay manera de que esto, el lado izquierdo, sea mayor o igual a lo del lado derecho, salvo que la parte imaginaria, el producto interno de x por y sea cero. Porque tengo lo mismo de un lado que del otro. Entonces, la parte real del producto interno de x por y
es lo mismo que el módulo del producto interno y es lo mismo que el producto de las normas de X y de Y. Entonces la desigualdad de Schwarz, ¿qué nos dice? Si ahí hay igual, ¿cuándo es igual? Cuando la igualdad se da en la desigualdad de Schwarz, sí, solo si X es un escalar por lo que está al lado, que sí. O sea, X es algo alfa por Y. Bueno, ¿qué es X y qué es Y? Ponemos T por F y del otro lado, que eso es X, igual a alfa por la derivada de F. Entonces da que da igual, se da la igualdad allí. Entonces, ¿qué queda? Ahí hagamos una cuenta. F derivada sobre F y del otro lado T sobre alfa. Integro ese y ¿qué queda? El logaritmo natural de F, porque la derivada es 1 sobre F por la derivada de F, y del otro lado integro y me queda T cuadrado sobre 2 alfa más una constante. O sea, entonces, ¿qué es F? Es E a la T cuadrado sobre 2 alfa por una constante. Es E a la C. Bueno, al final, ¿qué es F? Es una constante, volvemos a llamar C, no importa, una constante, por la exponencial T cuadrado sobre 2 alfa. Acá todo es integrable, la F de cuadrado integrable. Entonces el exponente de la exponencial tiene que ser negativo. Entonces, para que sea integrable la cosa esta, si no crece la exponencial. Entonces, si pongo alfa mayor que 0, y desde acá siempre alfa mayor que 0, entonces la exponencial tiene un signo negativo. Hay que poner e a la menos t cuadrado sobre 2 alfa. Es decir, ¿qué es eso? Una función gaussiana. Profe, Sí. ¿qué dice ahí después de negativo? A ver, no sé qué está Coma mirando. de no sé qué. A ver, pará. No sé qué está mirando, che. Donde dice como f de t pertenece a L2 de R. Dice, está bien. Cuando f es L2, ahí está mirando. Sí, el exponente debe ser negativo El de. exponente de la exponencial. Si supones que alfa es mayor que 0, el exponente tiene que ser negativo, entonces pone un signo menos. Porque si no, no es integrable. Sí, no estoy entendiendo la palabra que está escrita ahí. De manera que alfa mayor que cero. Manera. De manera que si pones alfa mayor que 0, tenés que agregar un signo menos en la exponencial para que la cosa sea integrable. ¿Eso era? Sí. Bueno, ¿y eso qué es? Una función gaussiana. Entonces, para un lado ya está, el sí solo sí gaussiana. Si es gaussiana, uno hace la cuenta y se da cuenta que vale la igualdad, que es más trivial. La demostración más complicada es esta. Entonces queda que si vale el igual, la función es gaussiana. Es decir, con esto se termina la demostración del lema. Contamos con esto y el lema era previo al teorema. Entonces volvemos al teorema de incertidumbre, que es el que habíamos enunciado y al que volvemos a tratar ahora. La demostración de ese teorema de incertidumbre es la que viene ahora a continuación. Y vamos a suponer el lema ese que ya conocimos recién. Para no hacer lío y no escribir de más, que no agrega nada a las ideas, vamos a suponer que los centros de W y de W sombrero son 0. Pues si no hay que poner restando, qué sé yo. Suponemos que son 0 y se acabó el problema total. La idea es la misma. Entonces, para demostrar el teorema, ¿qué vamos a hacer? A calcular, están ahí en la página 53.
Vamos a calcular. ¿Están viendo o no? Sí. Bueno, vamos a calcular el cuadrado del producto delta W por delta de W sombrero. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? La cuenta. El cálculo que escribimos qué es uno y qué es otro. 1 sobre norma 2 al cuadrado de W por la integral. Como acá los valores medios son 0, evita que escribamos restando eso. T cuadrado por el módulo de W al cuadrado. Y del otro lado lo mismo, pero con W transformada, la variable omega y omega al cuadrado. Hay que hacer alguna cuenta. La derivada de omega transformada, eso es una cuestión de Fourier, transformada a la derivada es tomar W transformada y multiplicarla por I omega. O sea que cuando yo escribo, como en la integral segunda, el módulo al cuadrado de W sombrero, es lo mismo, sacándolo de acá arriba, la norma al cuadrado de W transformada, de W' derivada transformada sobre 1 sobre I omega. Al sacar el módulo me queda 1 sobre omega al cuadrado por el módulo al cuadrado de la transformada de la derivada de W. Bueno, escribo entonces en la integral de arriba eso, la primera integral queda igual, la segunda queda la integral del módulo al cuadrado de W' transformada, que es lo que hicimos recién. Sigo escribiendo, eso es 1 sobre norma al cuadrado de W. ¿Y la integral qué es? Es la norma al cuadrado de T, W de T. 1 sobre norma al cuadrado de W transformada. ¿Y la integral qué es? Norma al cuadrado de la transformada de la derivada. Ahora volvemos a usar Parseval. Les digo siempre lo mismo usado en el momento que corresponde. Cuando tengo por Parseval la norma al cuadrado de la transformada de la derivada de W, es 2pi por la norma de la transformada al cuadrado. Y cuando tengo la norma al cuadrado de W transformado es 2pi por la norma de W al cuadrado. Eso es lo que dice Parseval, que ya usamos 1000 veces. Lo reemplazo en la integral anterior y sigue el igual. Y queda la expresión que está ahí. En vez de poner las integrales, ponemos las transformadas, las normas estas. Está escrito, como les digo siempre, renglón por renglón. Hasta el 2pi arriba y el 2pi abajo, que se simplifican. Entonces queda abajo la norma a la cuarta, porque aparece 2 veces, dividiendo, y las 2 normas arriba. Y ahora usamos el lema anterior. En lugar de esas 2 normas, fíjense lo que acabamos de mostrar en el lema, puedo poner el módulo al cuadrado de la parte real de la integral del producto. W por el conjugado de la otra, que es la W' derivada. ¿Y ahora qué observamos? Bueno, hagan este cálculo. Un medio. Para reemplazar lo anterior, hago este cálculo. Un medio por T, por la derivada respecto de T, el módulo al cuadrado de W es un medio de T, por la derivada, y en vez de módulo al cuadrado pongo W de T por W conjugado de T,
que ese es el módulo al cuadrado. Sigo haciendo el cálculo. 1 sobre 2t, 1 sobre 2 por t. La derivada de eso es un producto. La derivada de w por w conjugado más w por w derivada conjugada. Ahí está la cuenta hecha. En el renglón ahí chiquito está la cuenta hecha para seguir a la siguiente, que es una simple cuenta. Como les digo, siempre está hecha renglón por renglón. Así que dice, llegamos a 1 sobre 2 por t, por 2, por la parte real de w, por w derivado conjugado. Se simplifica 2, queda la parte real de lo que quedó. T por w por el conjugado de w'. Se reemplaza en lo anterior. Entonces me queda que lo que veníamos calculando desde el principio, que era el cuadrado de delta W por delta W de sombrero, es mayor o igual que, bueno, lo que hemos calculado aquí. Queda 1, reemplazando lo anterior, ¿no? Sobre la norma de la cuarta, como hay que elevar al cuadrado por 1 sobre 4, por el módulo de la transformada de, en vez de lo que estaba antes, ahora reemplazamos por esto. La integral de t o la derivada respecto de t del módulo al cuadrado. ¿Y ahora qué hacemos con esa integral? Sigue el cálculo. Integramos por partes. Damos u igual a t, de donde diferencial u de diferencial t. Damos diferencial v a la derivada del módulo al cuadrado de w diferencial t, de donde v es el módulo al cuadrado de w de t. Saben ustedes, la integral por parte de la integral de u por v es la integral de v por u, o la integral no, digo nuevo, la integral es u por v menos la integral de v diferencial u, que es lo que está escrito ahí. Por razones de integrabilidad, ahí está escrito, dejémoslo de lado, digo, por razones de integrabilidad, t por módulo cuadrado w entre menos infinito e infinito es 0. Entonces, no voy a decir, ahí está la definición, ahí está la demostración. El que quiere la mira y el que no la saltea, digamos, por razones de integrabilidad, para hacer más rápido, esta cosa es 0. Y entonces lo que estábamos calculando, que es el cuadrado de delta W por delta W sombrero, reemplazamos todo esto que tenemos y es 1 sobre la norma a la cuarta por un cuarto por el cuadrado de la integral del módulo al cuadrado de W. Bueno, ¿eso qué es? La norma a la cuarta arriba sobre la norma a la cuarta abajo por un cuarto, o sea que es un cuarto. Y eso es lo que queríamos ver. Entonces, la igualdad además es la cuando la W gaussiana. Y entonces tenemos este resultado, que no cambia nada respecto al de Gabor, salvo la ventana. Pero en cuanto a la manera fija de mover la ventana en el plano tiempo-frecuencia, es lo mismo. No avanzamos mucho cambiando la ventana gaussiana por una ventana cualquiera y armar la transformada de Fourier con ventana. Y además, verificamos ahora que el mínimo en el área se consigue justamente con la transformada de Gabor, es decir, cuando esa ventana es gaussiana. Esto es el principio de incerteza. Como les dije, hay en la física y hay también acá, en el análisis de señales. Y esto muestra que no se puede reducir el ancho de la ventana en tiempo y en frecuencia
simultáneamente, porque hay un área mínima, esa área no puede ser menor que la indicada por el teorema este que acabamos de demostrar. Pero si juntamos todo esto, tenemos de lo anterior la transformada de Gabor, ventana gaussiana. Dijimos, bueno, ¿por qué gaussiana? Está bien, ¿por qué? Porque lo propuso Gabor. Pero si pensamos en otra que sea más general, mucho no cambia nada respecto de nuestro interés. No podemos ajustar más. Ponga la ventana que ponga, considerada ventana, es así. El área está fija y en el plano tiempo-frecuencia puedo desplazar esa ventana con forma fija por todo el plano tiempo-frecuencia, pero la forma está fija. Y además, si quiero reducir el área para afinar más el análisis, veo que el óptimo es lo que propuso Gabor, que se obtiene con la función gaussiana. Y en el medio está esto, el principio de incerteza o principio de incertidumbre, tal, no sé si lo vieron en la física o no, pero acá está lo mismo que se ve en la física, pero en análisis de señales. Entonces nos queda todavía algo para seguir adelante. Con esto estamos, vieron que vamos avanzando en el tiempo. Desde Fourier, que no había señales como las que consideramos ahora, y no había herramientas de cálculo como las que consideramos ahora, desde Fourier, que fue el primero en establecer este puente entre el mundo del tiempo y el mundo de las frecuencias, ya con esto llegamos a la segunda mitad del siglo XX, donde el análisis de señales cambia, aparecen un montón de cosas nuevas y aparece la computación como herramienta de cálculo, la computación primero analógica y después digital, como herramienta de cálculo que nos va llevando a todos estos análisis, que van apareciendo por necesidad de análisis de señales y de cálculo de los resultados de esos análisis. Y hasta aquí llegamos. Estamos más o menos en la segunda parte del siglo XX. Arrancamos con lo de Fourier, que fue más o menos del 1820, un montón de años. Los cambios se hacen más rápidos ahora. Entonces, con lo que sigamos en el curso, vamos a tratar de resolver el problema que queda planteado. ¿Por qué esto de las ventanas fijas? Si yo quiero que para localizar alta frecuencia la ventana sea angosta en el tiempo, así las localizo bien, pero anchas si veo en el tiempo. Si miro las bajas frecuencias, pues si no las pierdo. ¿Cómo cambio todo este planteo que venimos haciendo hasta ahora para lograr esa adaptabilidad de la ventana al problema que estoy analizando? Eso vino recién en la última parte del siglo XX, se hizo, como pasa últimamente, computacional rápidamente, y esas teorías complicadas al inicio se hacen muy utilizables cuando se convierten en algoritmos computacionales. Ahí, hasta este punto llegamos y lo que sigue del curso es justamente el análisis de todo eso que trae la ventana adaptable, que empezó en la compañía petrolera de Francia, por análisis de las señales de búsqueda de petróleo, geofísicas, ¿no? Y entonces, en realidad fue primero empírico, fue primero computacional, se hicieron las cosas para que eso funcione. Y después se armó la teoría. Después vamos a comentar esto, pues se armó la teoría a los franceses, o sea, de manera muy complicada. Así que nosotros no vamos a usar esa teoría, no vamos a mencionar esas demostraciones raras del origen. Después les voy a citar los libros de donde buscar las cosas, pero vamos a buscar algo que nos lleve directamente al algoritmo computacional que permita esto de las ventanas adaptativas, que se estiren para ver las bajas frecuencias
y se angosten para localizar las altas frecuencias. Entonces, hasta aquí está planteado el problema, hasta aquí llegamos a lo que llegamos, que no tiene esto como resultado deseado, sino que tiene todo con ventanas fijas, y veremos lo otro, que se llama teoría de onditas, en lo que sigue desde la vez pasada, para llegar al algoritmo que permita hacer este análisis de señales con ventanas adaptativas a la situación. En este momento me parece que es bueno dejar para empezar de nuevo con el tema, con el problema planteado hoy. Planteamos el problema recién y entonces la vez que viene nos juntamos para empezar el desarrollo de lo que mejore la situación y nos lleve a la solución del problema planteado. Bueno, dejamos aquí y seguimos la próxima. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, pueden hacerlo. Si no, dejamos. Gracias, profe. Gracias a ustedes.